Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con el capítulo 6, versículos 12 al 17. Ya hemos empezado con el capítulo 6, hemos hecho algún excursus sobre todo de la primera trompeta. Perdón, la primera trompeta, el primer sello, eso quise decir. Falta para las trompetas. Bueno, en el versículo 12 tenemos la apertura del sexto sello. Dejan de aparecer los jinetes ya a partir del quinto. Y bueno, vamos a leer estamos siguiendo la exégesis de Beato de Liébana con su correspondiente lectura de la perícopa. La perícopa es Apocalipsis 6, 12, 17. Titula el compilador: comienza la historia del sexto sello en el libro cuarto. Seguí mirando cuando abrió el sexto sello y se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos aún verdes al ser sacudida por un viento fuerte. El cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y sus islas fueron removidos de sus asientos. Los reyes de la tierra, los magistrados, los tribunos, los poderosos y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de la cólera de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Bueno, dice el exegeta: seguí mirando cuando abrió el sexto sello y se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como un paño de crin. En este sello está la última persecución. El sol se puso negro como un cilicio y la luna toda como sangre, y las estrellas cayeron sobre la tierra. El sol, la luna y las estrellas, dice Beato, son la Iglesia, que administra la luz de la verdad, porque así como llamamos tinieblas a la ignorancia, así también llamamos luz al conocimiento. Vemos que se dan en la única Iglesia estas dos realidades, la luz y las tinieblas. Por la luz entendemos a los sabios, que conocen rectamente, creen rectamente y rectamente obran. Por tinieblas entendemos a los ignorantes, es decir, a los herejes, a los hipócritas y a los cismáticos. Es decir, que tanto la luz como las tinieblas en esta interpretación están dentro de la Iglesia. Y parece que son como estrellas, prosigue Beato, porque simulan santidad y no la tienen. Parece que son estrellas, dice. Y en estos dos órdenes, es decir, de luz y tinieblas, está el día y la noche. El día es la Iglesia y la noche la ignorancia. Cuando dice que el sol se puso como el color del cilicio, quiere decir que para los incrédulos se oscurecerá el brillo de la doctrina. Lo que es el sol, esto es la luna y esto las estrellas, es decir, la Iglesia. Pues la parte se entiende por el todo. Prosigue. Se dice todo porque en todo el mundo habrá un último terremoto cuando venga el anticristo. Antes de su venida los habrá, pero no en todo el mundo, sino por algunas regiones, según está escrito, habrá terremotos por algunas regiones. El sol se oscurecerá, la luna se tornará de color de sangre, las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Mateo 24, 27. Prosigue Beato, después de la cita de Mateo. Todo esto es la simulación de santidad, hasta que son sorprendidos por los santos en su falsedad, y al ser separados de ellos se dice que se oscurecen y caen. Ciertamente la semejanza de santidad del sol y la luna y las estrellas, es decir, la hipocresía y la piedad falsa, todo esto lo vio San Juan situado en nuestro cielo, es decir, en la Iglesia.
Prosigue Beato de Liébana. Pues en el cielo superior, al que es llamado a principio, no pudo ver estrellas que están debajo del cielo. Esto sucede ahora en la iglesia. En la última venida del anticristo, la luna, que dice que se convirtió en sangre, representa a la iglesia de los santos que derrama su sangre por Cristo. La luna, entonces, ahí que se convierte, se tiñe de sangre, se oscurece por la sangre, por el rojo intenso, representaría a la iglesia de los santos que derrama su sangre en el martirio por Cristo. Prosigue Beato. Las estrellas que dice que caen, quiere decir los fieles que se ven perturbados. Como la higuera agitada por un gran viento desprende sus higos aún verdes, compara el árbol de la higuera con la iglesia que vive en la aspereza de la penitencia. Porque así como el árbol de la higuera tiene muchos frutos buenos y malos, así también la iglesia tiene buenos y malos. Prosigue Beato. Suele el higo prematuramente grande destacarse entre los otros, y vemos a muchos turbados por el viento suave, que por fuera parecen buenos, pero por dentro son malos. Tan pronto como son tocados por un viento fuerte, enseguida caen a tierra. Por eso dice que como la higuera sacudida suelta sus higos verdes, es decir, sus higos vacíos que parecían buenos y no lo eran, ¿por qué hemos dicho todo esto?, pregunta el exégete. Porque esos tales son los hipócritas y los falsos dentro de la iglesia, quienes en tiempo de paz parecen estar unidos con la iglesia, pero tan pronto como llega el tiempo de persecución, se desgajan de la iglesia, como la higuera sacudida por el viento suelta sus higos aún verdes. Me permito recordar que es acertada esta exégesis en el espíritu del escrito. El escrito del Apocalipsis está dentro de un género profético apocalíptico, cuyo corazón es dar aliento a una comunidad que está sufriendo persecución. Y el mejor aliento que San Juan elige es, entre otras cosas, el de la verdad, el que la verdad como luz refulja contra las tinieblas de la ignorancia. Eso para un cristiano perseguido es un gran consuelo. Prosigue Beato. Por cielo siempre entendemos la iglesia, que se retira al producirse el terremoto, es decir, se separa de en medio de los malos y contiene dentro de sí, como un libro enrollado, los misterios conocidos solo por ella. Nadie puede saber qué contiene dentro un libro enrollado si extendido no se lee. Atención con esto, La iglesia es un cielo, y en algún momento el cielo se enrolla y resultará ilegible. Prosigue Beato. Cuando está plegado es imposible que nadie lo lea o conozca, y si uno no lo conoce, aunque lo pisotee con los pies o lo corte con la espada, en nada le perjudica porque por nada es tenido. Así será la iglesia en la venida del anticristo. El cielo se enrollará como un libro porque cesarán todas las predicciones de la Escritura. Y los santos que haya en esos días serán pisoteados y matados a espada, como un libro enrollado, de manera que piensen que hacen un favor a Dios los que no conocen lo que hay dentro del libro, es decir, en los santos. Es clave aquí pensar los ignorantes dentro de la iglesia, que no conocen ya a la iglesia, ¿no? Yo pienso por ahí. Hay una cita que no está referida a dónde, pero dice, y todo monte e isla fueron removidos de sus asientos. Sí, perdón, no. La cita es de acá, del pasaje que estamos leyendo. Y todo monte e isla fueron removidos de sus asientos. Dice Beato, cielo, montes e islas, todo eso llamó a la única iglesia, que al producirse la última persecución del anticristo, se retiró toda ella de su asiento. Pero puede referirse a ambos grupos, a los buenos y a los malos, porque el grupo bueno se moverá de su asiento huyendo, y el grupo malo se moverá de su asiento, es decir, perderá la gracia o los carismas que parecía tener,
porque no quiso hacer públicamente penitencia, como antes se ha dicho ya. Removeré tu candelabro de su posición si no haces penitencia. Eso estaba en Apocalipsis 2:5, en la carta a la iglesia de Éfeso. Removeré tu candelabro de su posición si no haces penitencia. Y también, dice Beato, los montes serán llevados al fondo del mar. Salmo 46:3. Dice Beato, los monjes son los apóstoles, el mar, el mundo. Los montes son los apóstoles, el mar, el mundo. Atención con los montes como apóstoles, por lo que viene. Sigue Beato, enseña que en esa persecución huyan a los montes, hacia aquellos que se retiraron de sus asientos, es decir, hacia los santos, huir hacia los santos, que permanecieron en la fe. Huir hacia los santos que permanecieron en la fe. Eso entiende Beato de Liébana por huir a los montes. Los reyes de la tierra, los magistrados, los tribunos, los fuertes y todos, esclavo o libre. Estos reyes y todos los que cita son los santos, desde el pequeño hasta el más grande, que permanecerán entonces fuertes en la persecución del anticristo. No sin razón son llamados reyes y poderosos los que no someten sus cuellos al muy impío. Además, los que entonces sean reyes en el mundo, a excepción del mismo perseguidor, el anticristo, huyendo estos de su presencia, buscarán un lugar de protección y de escondite, según dice, se ocultarán en las cuevas, en las peñas de los montes. No se refiere solo a estos montes que vemos con claridad, sino a Cristo y a los santos padres, de quienes suplican e imploran recibir ayuda. Los montes son los apóstoles, los montes son además Cristo y los santos padres. Prosigue Beato de Liébana. Según está escrito en Isaías 2:19, habitará en la cueva de la peñadura. Fin de la cita. La cueva y la peña, dice Beato, es lo mismo. Y dirán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira, ¿y quién podrá sostenerse? Dice Beato, el verbo caer sobre nosotros es todo deseo de misericordia del que suplica, y de algún modo que todo aquel que recibe la súplica se transforme en entrañas de misericordia para el que pide, según está escrito, cayó sobre su cuello y lloró, Génesis 46:29. Y de nuevo, caiga tu misericordia sobre mí. Es decir, que tu abundante misericordia, dice Beato, me tome de la mano y me proteja. Dijeron ocultadnos con el fin de que el hombre viejo y el pecador se oculten de los ojos de Dios, porque en el hombre pecador están ahora ocultos los pecados y Dios misericordioso siempre espera el arrepentimiento. Nosotros pecamos todos los días y Él no se enoja todos los días, dice Beato, y ocultamos nuestros pecados de la ira de Dios por la misericordia del mismo Dios, según está escrito en Salmo 32:1, dichosos aquellos a quienes se les han ocultado sus pecados. Tapamos nuestros pecados cuando ponemos por encima de las malas acciones. Perdón, pero me perdí. Las buenas obras, repito, tapamos nuestros pecados cuando ponemos por encima de las malas acciones las buenas obras. Y también, la caridad cubre la multitud de los pecados, primera de Pedro 4:8. Prosigue Beato. Pues del mismo modo que exhorta a los pecadores que se oculten de su ira, enseña a Dios el refugio, al decir, y ahora entrad en la peña y escondeos en la tierra de la presencia pavorosa del Señor y del esplendor de su majestad. Eso está en Isaías 2:10, fin de la cita. Prosigue Beato. La tierra a la que se refiere es santa, es decir, el cuerpo de Cristo. Pues, ¿cómo puede la tierra huir a otra tierra, sino a la misma a la que se refiere? Y más adelante, cita a Isaías 2:20.
Esconderán todos los ídolos y se meterán en las grietas, y en las cuevas de las peñas, y en las hendiduras de la tierra, lejos de la presencia pavorosa del Señor, cuando se alce para hacer temblar la tierra. Fin de la cita de Isaías 2:20. Prosigue Beato. No dijo que se escondan los ídolos, sino los hombres que llevan los ídolos en sus corazones, y de esa manera que sepulten los ídolos, es decir, que oculten el hombre viejo y que se revistan del nuevo, y que se oculten en la roca que es Cristo. Hacia aquí como una recapitulación, y antes de la persecución exhorta e incita a todos a la penitencia, pues continúa y dice que rehacen los ídolos con el fin de entrar en la roca, diciendo, cita, aquel día arrojará el hombre sus abominaciones de oro y plata, que hicieron para adorarlos, vanos, vacíos y nocivos, para meterse en sólidas cuevas de la peña y en las hendiduras de las piedras. Supongo que sigue citando Isaías, mi versión de Beato Eliébana no lo refiere. Se arrojan los ídolos visibles y se entra en la roca, es decir, se convierten públicamente y se acercan a Cristo, para que allí los ídolos invisibles que poseían en el corazón queden sepultados, ocultos y destruidos, es decir, cuando crucificamos con Cristo al hombre viejo, para poder ser en él transformados en nuevos. Bellísimo eso, bellísimo. La importancia de la idolatría del corazón, ¿no? Antes que la exterior. Prosigue Beato. Pero el que según el hombre viejo, es decir, exterior, entra en la tierra carnal del Señor, esto es, en la carne de Cristo, y no sepultó en él, suprimiéndonos los ídolos espirituales. Y no sepultó en él suprimiéndolos los ídolos espirituales. Él mismo es un ídolo y no se ha ocultado de la mirada tremenda del Señor. A estos recrimina el Señor por medio de Isaías diciendo, cita, «Dad alaridos, oh ídolos, en Jerusalén». Fin de la cita. En cambio, dice Beato, Jacob escondió y destruyó los ídolos debajo de un terebinto. Génesis 35:4, hasta el día de hoy. Sigue Beato, el terebinto es el cuerpo del Señor. Como él mismo dice, cual terebinto he alargado mis ramas, y los hijos de mi madre lucharon contra mí, como el terebinto que perdió sus hojas. Eclesiástico 24:16. Y de nuevo, aquel día dice, arrojará el hombre sus ídolos. Isaías 2:20. Hay una referencia muy directa en los primeros siglos de Cristo. Hay una referencia muy directa con la sabiduría y la palabra del Antiguo Testamento, sobre todo de la teología veterotestamentaria sapiencial, de la cual Eclesiástico es uno de los libros. Cuando se estudia el término logos aplicado por San Juan al verbo encarnado, hay que hacer referencia inmediatamente a los libros sapienciales, en donde tanto el dabar como la jokmá, es decir, la palabra, como la sabiduría de Dios, toman cierta personificación y sobre todo se la compara con vegetales, ¿no? Terebinto que perdió sus hojas. Prosigue Beato, llamó día a todo el tiempo desde que el Señor sufrió la pasión. Qué interesante eso, llamó día a todo el tiempo desde que el Señor sufrió la pasión. Sigue Beato, desde entonces los hombres se ocultan en una nueva tierra, con la que resucitó para hacer temblar a la tierra, es decir, desde el día en que el Señor sufrió la pasión, probó la muerte y resucitó. Se esconden todos los santos en esta roca que es Cristo, dejando con ellos su ejemplo, para que sigan sus pasos. Por eso dijo que se oculten en la tierra, cuando se levantó para hacer temblar a la tierra. Magnífico eso.
Sigue Beato. Ten en cuenta que en este sexto sello hizo una recapitulación desde el comienzo de Cristo, desde aquel versículo que dice que los reyes y los poderosos se ocultaron en las cuevas. Dice Beato, leemos en David que dice, Salmo 27:5, me escondió en su cabaña en el día de las desdichas, sobre una roca me levantó. Fin de la cita. Dice que todos se habían escondido, Beato prosigue, ¿no? Pero no todos se esconderán, sino solamente la parte que conoce a Cristo, de la que habla diciendo, toda la luna se tiñó como la sangre, es decir, persevera en el martirio, dice él, ¿no? Y todo monte e isla fueron removidos de sus asientos, y todo siervo y libre se escondieron en los montes, dice Beato. Pero si dice de estos montes visibles que fueron removidos de sus asientos, ¿cómo se escondieron en ellos? ¿O cómo se esconderá todo siervo cuando consta también que de entre los siervos habrá quienes serán arrebatados a las nubes? Se pregunta Beato. Prosigue el mismo. Por eso está claro, cuando dice todos se escondieron, que no sucede visiblemente, sino que creamos que ha sido realizado de forma espiritual. Primero, porque no toda región tiene montes en los que pueda todo hombre esconderse. En segundo lugar, cuando aparezca el Señor como un resplandor, no se detendrá a lo largo del camino, ni tendrán tiempo los hombres de dirigirse a los montes, ni siquiera los que habitan en los mismos montes. ¿Qué diré de los que están en el campo, a los que la penitencia no convierte de esta ignorancia, de manera que la situación de las regiones les dé posibilidad de esconderse en los montes? Pues no solo en el último terremoto, cuando caen muchos elementos del cielo, huirán algunos a los montes, es decir, a la doctrina de los apóstoles, de vuelta, ¿no? Los montes como apóstoles, implorando la misericordia de Dios. Esto ha sucedido siempre desde la pasión del Señor hasta ahora, pero entonces sucederá en mayor número cuando manifiesten la señal de que llega el día del Señor, para el día del juicio. Además, esto ha sido prometido y se ha realizado siempre. Pues la Santa Profecía tiene esta costumbre, narrar el futuro como ya realizado y el pasado como aún por realizar. Subrayar esto doblemente, típico de este género literario profético apocalíptico. Releo lo que dice Beato. Esto ha sido prometido y se ha realizado siempre. Se está hablando últimamente de la conmoción de los elementos y la huida a los montes como refugio seguro, más que físico, espiritual, de la doctrina de los apóstoles. Pero dice Beato, pues la Santa Profecía tiene esta costumbre, narrar el futuro como ya realizado y el pasado como aún por realizar. Prosigue. Pues así Dios había prometido que sucedería en el futuro, los altares destruidos ya, que había levantado Jeroboam en Samaria, como dice por el profeta Oseas, cita, serán destruidos los pecados de Israel. Espinas y zarzas crecerán en sus altares. Entonces dirán a los montes, cubridnos, y a las colinas, caed sobre nosotros. Fin de la cita, Oseas 8:5, 10:8. Sigue Beato. Ya vamos terminando, Estos altares fueron destruidos por Josías, rey de Judá, según leemos en el libro de los Reyes, 2 Reyes 23:19. Sin embargo, ninguno dijo a los montes, cubridnos, sino aquellos que, destruidos los ídolos, se ocultaban en la tierra del Señor. Mas esto sucedió en figura por medio de Josías. Sin embargo, se han realizado y se realizarán siempre en el Señor, que destruye toda idolatría. Puso su campamento en la cumbre de los montes, es decir, en la meditación contemplativa. En su cuerpo construyó su iglesia, para que en los últimos tiempos los judíos evitaran el peligro de esos montes. Complicado ese pasaje, esa interpretación. Así el Señor prosigue, ¿no? Así el Señor en la Jerusalén particular describe la destrucción de la vieja,
Jerusalén general, diciendo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y vuestros hijos, porque llegan 2 días en que se dirán: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron, y se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si en el leño verde hacen esto, etcétera, etcétera. Lucas 23, 28. Es decir, dice Beato, si en el tiempo de la inmadurez persiguen así, en el último y favorable, ¿cómo perseguirán? Cuando hayan comprendido que es la definitiva destrucción de Jerusalén, huirán a los montes, pidiéndoles que les escondan, y llamando dichosos a los que no han sido atrapados ni retenidos por ningún vínculo con la condición humana de pecado. Además, hay que advertir y retener ante los ojos del corazón el género de la narración que el Espíritu Santo empleó en este libro en todas las períocas, no sé a qué se refiere, tal vez sea un error de tipeo. Pues hasta el número 6 guardó un orden, repito todo. Además, hay que advertir y retener ante los ojos del corazón el género de la narración que el Espíritu Santo empleó en este libro en todas las períocas. Pues hasta el número 6 guardó un orden, y pasado por alto el séptimo hace una recapitulación y sigue como un orden, concluye las 2 narraciones en el séptimo, pero esta recapitulación hay que entenderla según los textos. Algunas veces, dice Beato, hace la recapitulación de lo que va a decir desde el comienzo de la pasión, otras veces desde el tiempo medio, y otras solo de la última aflicción, o poco antes. Sin embargo, conserva invariable recapitular desde el sexto. Sin embargo, conserva invariable recapitular desde el sexto. Ahora pues, descrito el sexto, vuelve al comienzo y recapitula para decir las mismas cosas que va a decir con brevedad y de otra manera. Bueno, sí, es un recurso típico de este libro, que muchos de los septenarios, antes del séptimo elemento, sea trompeta, sea sello, se haga una pausa, a veces dura un capítulo, una recapitulación, y si se quiere se deja descansar o se lo prepara al lector para el séptimo y definitivo. Es lo que va a ocurrir también en este septenario de los 7 sellos. Bueno, hasta aquí entonces la exégesis de Beato de Liébana del capítulo 6 del libro del Apocalipsis de San Juan.